Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que si manejas correctamente el teclado, podría facilitarte todo el proceso de información y manejo de una computadora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De inmediato estamos iniciando lo que es el curso de Ofimática Básica Fácil 2020. Para poder iniciar necesitamos entender que nuestro sistema operativo, el cual nosotros tenemos frente a nuestro ordenador, encontramos accesorios, programas que bien lo podemos utilizar, aun cuando ciertos programas procesadores de texto no estén instalados. En ese sentido, vamos a conocer los programas básicos y el uso del teclado. Aunque no lo crean, es un conocimiento, es una información que nos va a servir en todo momento. Vamos a ingresar siempre hacia el botón inicio o en todo caso, de acuerdo a la versión que puedan tener ustedes, le hacen clic en el botón Window o en la tecla Window y vamos a escribir Notepad. Yo puedo escribir Notepad o puedo también hacer el bloc de notas. Escribo bloc de notas, es exactamente lo mismo. Me va a servir para tener mi primer procesador de texto. Este bloc de notas me sirve para poder escribir elementos básicos. Si se darán cuenta, no existe un entorno así como Microsoft Word, como otros procesadores de texto. Pero esto es vital, es fácil, es entendible y podríamos utilizarlo como un almacenamiento de datos. Si nosotros tecleamos, encontramos fácilmente la inserción de los caracteres. Vamos a reconocer el teclado. Lo que normalmente conocemos cuando escribimos es el teclado alfanumérico. Puedo escribir, por ejemplo, Perú, coma, Ecuador, coma, Colombia, etcétera. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo quisiera retroceder o quisiera borrar? Mm, Ahí vamos a reconocer las dos teclas que son fundamentales. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, la letra o el carácter C, el carácter T, la E, ¿qué debería de utilizar? Voy a tener que utilizar una tecla que se denomina la tecla backspace o la tecla retroceso. Esta tecla retroceso se encuentra, así como lo están viendo en la figura, y me sirve para que pueda, cuando tecleo, eliminar hacia el lado izquierdo progresivamente, o si lo quieren hacer de forma rápida. Le estoy dando control Z para que pueda deshacer y para que pueda volver a tener lo que en un inicio había eliminado. Pero si yo quiero borrar, no desde la última parte, sino desde este primer punto que va al inicio, y yo utilizo la tecla retroceso o la tecla backspace, van a ver que no va a pasar nada, porque su función de la tecla retroceso es que vaya a ir hacia la izquierda. Entonces, yo recuerdo, y ustedes si no lo recuerdan, existe una tecla denominada suprimir o una tecla denominada delete. Si ustedes presionan esa tecla, van a ver que se está eliminando desde un punto hacia el lado derecho, ¿correcto? Entonces tenemos dos teclas, la tecla retroceso y la tecla delete o suprimir. Presiono control Z y estoy deshaciendo para que pueda volver a tener lo que habíamos escrito y continuar con la siguiente tecla. Cuando nosotros queremos darle espacio, hay una tecla muy larga que es denominada la tecla espaciadora. Le doy una tecla y se genera un espacio, etcétera. Ponemos en nuestro país. Sigue la tecla espaciadora para que pueda generar la
separación de las palabras que vayamos a escribir. Esta es sencilla. Pero hacia los costados vamos a observar unas teclas con flechas hacia arriba. Son dos teclas que se denominan la tecla Shift. ¿Y para qué me sirve? Si yo escribo una palabra o escribo textos, estos textos van a escribirse, si estuviera con minúscula, de forma uniforme minúscula. ¿Qué pasa si yo presiono la tecla Shift y a la vez escribo con una de las teclas sin soltar la tecla Shift? Se escribe alternadamente con mayúscula. Si lo suelto, minúscula. Generalmente esta tecla se usa para que puedan escribir nombres propios. Por ejemplo, si yo escribo Luis, no puedo escribir Luis de esta forma, sino debo de escribir presionando la tecla Shift, luego la tecla L sin soltarlo. Ahora si lo suelto, la tecla Shift y escribo Luis, porque Luis debe de ser escrito con la primera letra mayúscula. Ya sea en el lado izquierdo o el lado derecho, estas teclas cumplen las mismas funciones, que es la de poder alternar. ¿Por qué digo alternar? Porque si yo presiono la tecla block mayús, que es otra tecla, o block mayúscula, me vas a escribir con mayúscula, pero si presiono la tecla Shift, estando la tecla activa mayúscula, entonces hace lo contrario, se muestra con letra minúscula y lo demás que escriba se desarrolla de forma mayúscula. Ya vamos avanzando con el tema de las teclas. Repetimos, tenemos la tecla espaciadora, la tecla backspace, la tecla Delta, la tecla o las teclas Shift que van hacia los costados para poder alternar. Y la tecla block mayúscula o la tecla mayúscula para que pueda poner de forma mayúscula al momento de escribir. Si nosotros utilizamos estas teclas, nos van a facilitar cualquier tipo de procedimiento. Y si yo quiero guardar este programa, presiono Control G. Control G es utilizar el teclado para poder guardar. Si yo utilizo archivo guardar, es exactamente lo mismo que estuviera utilizando Control más G. Si presiono Control G, entonces se va a guardar. Yo lo puedo guardar en el escritorio. Voy a generar una carpeta que me diga tutorial 001 y voy a escribir con la extensión. La extensión es txt. Si tú lo escribes o lo sobrescribes, no te preocupes porque igual te va a guardar con la extensión. Puedo escribir inicio en minúscula y lo guardo. ¿Correcto? Si ustedes observan para acá, en el escritorio tengo el bloc de notas inicio. El segundo programa que vamos a entender que existe dentro del sistema operativo es el WordPad. Vamos a escribir siempre, recordándole, presionamos al botón o a la tecla Window para que pueda escribir WordPad. WordPad es algo así como el programa inicial de Microsoft Word. Esto forma parte del sistema operativo de Windows. Si ustedes lo observan, se encuentran elementos básicos como en este caso la cintilla fuente, la cinta de opción párrafo, insertar y edición. Son los elementos que me van a servir para que podamos hacer las primeras configuraciones, y la pestaña ver que me trae las cintas de opciones zoom, mostrar o ocultar, configuración, entre otros, ¿no? que podemos observarlo más adelante. Entonces, si vemos este programa, es bastante sencillo porque ya está en el sistema operativo. Si yo comienzo a escribir, por ejemplo, escribo Municipalidad de Los Ángeles y lo quiero centrar, utilizo la cinta de opción, inicio el grupo párrafo, voy a quererlo centrar con la alineación centrar
y le doy un Enter, la tecla Enter para poder desplazarme hacia una siguiente línea y continúo con la escritura. Si yo quiero insertar una imagen, busco el grupo insertar, comando imagen, utilizo una fotografía que pueda tener por ahí y se inserta. ¿Ok? Entonces, no tenemos todas las herramientas, pero sí las básicas para que podamos hacer una configuración que en el momento sea de urgencia. Igual, para poderlo guardar, presiono Control G. Similar a guardar, presiono Control G. Busco el escritorio, tutoriales 01. Tiene una extensión RTF y escribo segundo. Ok, con eso estamos finalizando esta primera parte. Vamos a hacer en las siguientes clases Microsoft Word, vamos a hacer Excel, PowerPoint, precisiones sobre temas específicos que les van a servir. Y esto que les estoy dando a conocer en un primer momento es importante para que podamos aprovechar el uso de las teclas, la correcta nomenclatura, la correcta utilización de los nombres. ¿Ok? Muchas gracias entonces por su atención. Estamos en el siguiente capítulo.